El anclaje francés o listón francés es una forma de instalar los muebles altos de cocina en la pared usando tiras de madera que tienen un bisel a 45 grados. En este video te cuento todo lo que se refiere al anclaje francés para muebles de cocina y quédate hasta el final porque te cuento cómo surgió el anclaje francés. Para trazar una tira de madera a la mitad y de ahí sacar dos tiras para hacer un anclaje francés, necesitamos ubicar la mitad de la tira en el sentido vertical y la mitad de la tira en el sentido horizontal. Marcamos el grosor de la tira y una diagonal a 45 grados. El disco de corte debe pasar por esta línea diagonal y se comerá 3 milímetros. Una vez que tenemos marcada nuestra tira de madera para el anclaje francés, procedemos a cortarla. Pero fíjate cómo el diente de la sierra corta justo en el centro de la línea. Tanto la línea como el disco de corte tienen un ángulo a 45 grados. Ahora son dos tiras de madera con el mismo ancho y con corte 45 que encajan perfectamente una sobre otra. Si queremos realizar el anclaje francés, estas puntas se pueden astillar, pueden cortar o pueden ser un lugar propicio para que se guarde el polvo y con esto se desnivelen los muebles. Por lo mismo yo les quito la punta. Enseguida vamos a instalar la tira para el anclaje francés que va en la pared. Medimos hasta dónde va a ir el mueble y esta medida de aquí corresponde a la pieza superior del mueble alto de cocina. Traemos las dos tiras. No, únicamente la tira que va a estar anclada en la pared, la otra va en el mueble, claro. El primer tornillo que pongo, yo lo pongo en el centro de la tira y es un tornillo de 2,5 pulgadas de largo. Solo para sostener. Después reviso que esta tira esté completamente nivelada. Me voy a tomar mi tiempo, sin prisas y cuando lo logre, ahora sí, pongo los demás tornillos. Además, cuando estamos instalando un anclaje francés y la pared se encuentra irregular, la tira de madera se dobla según las ondulaciones de la pared. Lo que hay que hacer es sacar el tornillo y meter unas calzas debajo de la tira de madera para lograr que la tira se encuentre completamente recta. Y volvemos a meter el tornillo. Puedes colocar todas las calzas que necesites. Y si necesitas un tornillo más largo, no dudes en ponerlo. Basta con que observes la tira de madera desde el perfil y ahí te puedes dar cuenta si está recta. ¿Cuánto peso soporta un anclaje francés? Depende de la construcción, la calidad de los materiales y las dimensiones. Pero hablando en términos generales, un tramo de anclaje francés en madera de pino entre dos tornillos, cada tornillo es de 2,5 pulgadas de largo, podría llegar a cargar 36,2 kilogramos o más. Ahora, para duplicar la capacidad de carga, colocas dos tornillos alineados de manera vertical a una distancia de 1 pulgada y esto hace que nuestro anclaje francés pueda cargar tal vez 75 kilogramos. ¿Pero qué hago para volver a duplicar la capacidad de carga del anclaje francés? Tal vez añadir otra tira. A ver, estoy diciendo la palabra tal vez porque como ya te dije depende de varios factores. Sin embargo, para un mueble de cocina, el anclaje francés funciona perfectamente. Por otro lado, te presento este diseño de mueble aéreo de cocina para anclaje francés, que tiene una muesca, un corte por donde vamos a pasar la tira de madera a través de todos los muebles altos de cocina. Vamos a instalar esta serie de muebles altos de cocina en la pared con anclaje francés y claro que lo que sobra de espacio en la muesca es para ajustar. Y aquí vemos cómo la muesca permite ajustar hacia arriba. Ahora por la parte de atrás el mueble alto de cocina tiene una saliente que podemos recortar y esto nos permite ajustar nuestro mueble hacia atrás y hacia abajo. El chaflán de las tiras de madera nos permite ajustar el mueble hacia adelante y hacia arriba. Es muy importante que los muebles queden totalmente alineados uno con otro y formen líneas rectas, tanto horizontales como verticales. Una vez que lo has logrado, puedes colocar una prensa para detener los muebles que no se muevan
¡Vum! ¡Vum! Y ahora sí, atornillamos los muebles. Como tú sabes, es mejor que el tornillo no quede tan a la orilla del mueble, pero lo más oculto que sea posible. Aunque la parte frontal de los muebles de alacena está totalmente nivelada, en ocasiones la parte posterior de los muebles puede variar. Es decir, en un mueble el anclaje francés puede estar de esta manera y en otro mueble puede estar así, así. Estamos exagerando. Pero ya que los muebles van atornillados uno con otro, todos los muebles forman una unidad y entonces se promedia el desnivel. Para ocultar el anclaje francés y que no se vea esta muesca, lo que podemos hacer es quitar la muesca de las paredes visibles de los muebles altos de cocina. Claro, tú lo tienes que hacer planeado desde tu taller. Otra forma de ocultar esta muesca es poniendo un panel final. Este panel sobresale un poco hacia adelante, enmarcando las puertas. Ya lo veremos un poco más adelante. Otra cosa que se ve muy mal son estas tiras del anclaje francés. Por lo tanto, vamos a ocultarlas cuando estemos armando nuestro mueble. Colocamos un estante, un respaldo de 6 milímetros. Volvemos a colocar nuestro panel final. Si crees que será tedioso el hecho de estar haciendo las muescas, la forma más fácil de realizar un anclaje francés sin complicarse tanto la vida es poner un respaldo de 15 milímetros y sujetarlo firmemente con tornillos, ya que esta pieza será clave en la transmisión del peso hacia el anclaje francés. Colocamos la tira de anclaje francés en la parte de arriba y la atornillamos de adentro del mueble hacia afuera. De esta manera tendremos que ocultar las cabezas de los tornillos, pero no las puntas. Aquí vemos una transparencia y colocamos nuestro mueble. Ahora sí queda completamente firme. Oh no, espera, tiene un movimiento. Ya sé, colocamos una cuña y ahora sí cubrimos todo el exterior del mueble con vistas, con paneles finales para que no se vean los tornillos, las uniones de los muebles ni el anclaje francés. Los paneles finales tienen el mismo color que las puertas. A ver, tal vez es mucho material y es más costoso, pero créeme que se ve muy bien. ¿Cuál es el origen del anclaje francés? Aunque es difícil determinarlo con exactitud, algunas investigaciones sugieren que comenzó allá por los años 1800 en Francia, ya que había un gran problema, que los pasajeros en los barcos sabían que iban a estar mucho tiempo en el viaje, por lo tanto llevaban comida, artículos personales y vestimenta. Como no había mucho espacio, estos productos los dejaban en la cubierta, lo cual, como ya imaginarás, facilitaba las plagas como ratas y cucarachas. Además, estas cajas, con el movimiento de las olas, se movían de un lugar a otro, y con la humedad que reinaba en el ambiente, esto era un desastre. Los constructores de barcos, que en cierta medida eran carpinteros ya que trabajaban con madera, idearon una técnica para sujetar estas cajas en una superficie vertical en la pared. Así que pusieron cuñas en las cajas y pusieron cuñas en la pared, de modo que las cajas se podían sujetar en la pared y de esta manera las plagas ya no tenían tan fácil el acceso a la comida. Además, el movimiento de las olas, digamos que ya no afectaba tanto a las cajas. Más allá de eso, era muy fácil para el pasajero colocar sus cosas y llevarse su caja, liberando espacio para el siguiente pasajero. El gran logro fue liberar el espacio que había en la cubierta del barco, porque siempre hace falta más espacio en la cubierta del barco. El anclaje francés es una técnica que ha perdurado hasta nuestros días. En nuestro caso lo utilizamos para colgar muebles altos de cocina en la pared, pero cuando tengas un desorden en el piso y necesites más libertad de movimiento, ya sabes que es mejor recorrer los artículos hacia la pared o en todo caso usar un anclaje francés. Mi nombre es Jonás Jiménez y te invito a ver más contenido acerca de fabricación de muebles de cocina. Recuerda que aquí en el Cocinator documentamos el proceso.